la Fundación Luis Portero García que nos trae aquí hoy. Quieren buscar y quieren dar y sentir la vida. No quisieron ni Rosario ni sus hijos, Luis, Daniel, Charo y Aixa, quedarse impasibles ante lo acontecido, ante aquella atrocidad inesperada, incomprensible y llena de dolor. Ellos optaron, en esos duros momentos, por dar la vida y lo hacen promoviendo la donación y el trasplante de órganos y por sentirla, y para ello apuestan por el cuidado en los últimos instantes de los enfermos terminales. Porque, como ellos mismos afirman, la mejor manera de superar la tragedia propia es convertirla en un regalo para el prójimo. Hoy, con este acto de la Fundación Luis Portero García, queremos reivindicar su figura, su ejemplo de vida. En la obra que hoy presentamos, Luis Portero y la prensa canaria van a descubrir la relevancia que tuvo la llegada de este fiscal, de este jurista madrileño, hacia esa isla. En esta obra, en esas páginas, al igual que en otras anteriores, como Luis Portero, una vida ejemplar, surgen de la necesidad de rendir un tributo público a su memoria, a la memoria de Luis Portero, con la intención de mantener vivo su recuerdo y de no perder la esperanza de que trayectorias como la suya nos inspiren a todos en el futuro. Turno ahora para que tome la palabra en este acto el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre. Vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Turismo, Relación y Administración Local, señora presidenta de la Fundación Luis Portero García, querida fiscal, jefe de Andalucía, presidente de la Audiencia, excelentísimo señor magistrado del Tribunal Constitucional, magistrados de la Audiencia de Málaga, fiscal jefe de Málaga, fiscales aquí presentes, familiares de la presidenta de la Fundación y de Luis Portero, por tanto. Quiero saludar también al deán de la Catedral, el ecónomo de la Catedral, acompañado en el acto religioso. Y quiero felicitar a la presidenta de la Fundación por esta iniciativa que organiza la Fundación para que el recuerdo de Luis Portero García, no nos abandone y tengamos bien presente, para que el dolor que se vivió aquel día, hace 20 años, y que está todavía en el corazón de todos los aquí presentes, seamos capaces de transformarlo en compromisos de trabajo a favor del bien común, a favor de defensa de nuestros valores constitucionales. En definitiva, queridos amigos, para recordar que Luis Portero García, víctima, como ha dicho muy bien José Sánchez Herrera en sus palabras en la Catedral, de un atentado cobarde, injusto absolutamente, como todas las víctimas de ETA, se transforma, y como decía, en un recuerdo a todos de la obligación de hacer bien las cosas. 864 víctimas, asesinatos, muertes, vidas truncadas por ETA en la historia de esa banda terrorista. Más de 7.000 víctimas en total, de muertos y heridos. Más de 3.000 atentados. Esa es la historia que jalona el recorrido de esta banda terrorista. Y todos, incluido por supuesto el presidente de la Diputación aquí presente, Kika Caracuel, el responsable de seguridad, todos hemos recordado, estoy convencido, a lo largo del acto religioso, esa trayectoria de sangre, de crueldad, de ETA para nada. En una Constitución como la que tenemos desde el año 78, caben todas las opciones y se defienden todas las opciones, democráticamente. Pero quitar la vida con atentados como el que arrebató la vida de Luis Portero, dejando un vacío tremendo en el mundo de la justicia en España, en Andalucía, en la familia de Luis Portero, entre sus amigos, un vacío que no se podrá llenar nunca, no tiene ningún sentido. Y ante esos hechos tan injustos nos rebelamos. Actos como estos nos sirven para justamente recordar, reafirmarnos en que un Estado de Derecho, la firmeza de un Estado de Derecho, es capaz de derrotar a una banda terrorista como ha sido, así en la historia de España,
Y desde ahí tenemos que conseguir tener la sensación de que somos capaces de construir un Estado donde todos nos sintamos a gusto, pero donde efectivamente la historia no sea olvidada, donde la dignidad y la justicia sean valores que se reclamen y se recuerden, donde por tanto las víctimas de ETA estén presentes en el recorrido histórico de lo que hemos hecho y lo que queda por hacer. Y nada más, queridos amigos, sé que esta fundación, querida Chari, que habéis sabido hacer en la familia para dar vida, para fomentar el trasplante de órganos, y aquí algunos de la familia, desde el punto de vista de la profesión médica, que han orientado y ayudado a esta finalidad, es algo muy hermoso y me alegra mucho, de verdad, que sigáis trabajando en esa dirección. Agradezco mucho al vicepresidente de la Junta su presencia y agradezco en nombre de la ciudad, porque Luis Portero, siendo de Madrid, como ha sido recordado por quien ha introducido el acto, él estuvo en Málaga, arraigó en Málaga, se enamoró en Málaga, formó una familia en Málaga, estuvo en Canarias, volvió a tierras andaluzas y desde su puesto de fiscal jefe tenía muy presente esta ciudad y esta provincia. No lo olvidaremos nunca, como es natural. Y en ese recuerdo tenemos que alimentar justamente el trabajo de cada día, la dedicación de cada día, para acompañar lo que fue el sacrificio de él y de otras muchas víctimas de ETA que perdieron la vida porque unos fanáticos pensaban que de esa manera conseguían unos objetivos absolutamente absurdos, ilusorios y, por supuesto, donde no tenía ningún sentido arrebatar la vida a auténticos servidores del Estado, servidores de un Estado democrático, como es lo que se había construido en España, y estábamos en aquel momento, comienzo del siglo XXI, con una democracia consolidada para seguir avanzando en sendas de paz, de justicia, de libertad y de democracia. Que seamos capaces de hacer posible ese sueño de un fiscal servidor público, un fiscal que entendía claramente su profesión con independencia y que buscaba siempre la justicia y la verdad. Gracias, amigos. Gracias, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por sus palabras. Turno ahora para el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Nada, al contrario, Rosario, sabiendo que... Bueno, sabiendo que Rosario está en perfecto estado, continuamos el acto con la intervención ahora del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín. Muy buenas tardes a todos y a todas, alcalde, amigo Paco. Es un placer, como siempre, poder estar en Málaga y más con el motivo que hoy nos trae. Yo creo que, sin lugar a dudas, el acto que se está celebrando y en el que se está recordando a una persona de la talla y la importancia de don Luis Portero, pues tiene toda la consideración y todo el reconocimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra forma, y permítanme que mis palabras hoy sean en nombre de todos los andaluces. Rosario, muchísimas gracias por la invitación a poder participar en un momento como este. Familiares, autoridades, amigos y amigas. Para mí, como les he dicho, es un placer poder estar a título personal en un día como hoy aquí, celebrando el 20 aniversario del fallecimiento de un hombre al que todos le debemos tanto. Y lo hago, como les digo, en nombre del Gobierno andaluz, no solamente a título particular. Quiero expresarles el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía por mantener vivo y vigente tanto el legado y la memoria de quien fue el primer fiscal jefe de nuestra querida Andalucía, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ese es precisamente el objeto que hoy nos reúne aquí. Es un sentido homenaje en nombre de todos los andaluces a la persona y también al jurista, que es también un acto de reafirmación en muchos valores democráticos que él representó
y que todos los que hoy estamos acompañando a la familia en los que creemos firmemente. Cuando la banda terrorista abatía a Luis Portero, como cuando actuaba contra cualquier otro objetivo, desconocía realmente el efecto de sus acciones. Quizás pensaban que iban a acabar con la democracia, quizás pensaban que iban a acabar con el Estado de Derecho. Pues bien, yo creo que desconocían la profunda sima en la que caían y hundían sus inútiles vidas de etarras y sus absurdos argumentos. Pero desconocían sobre todo la fuerza creciente de una sociedad que a cada golpe se aferraba con mayor convicción a un Estado democrático y de derecho, del que Luis Portero ayudó a modelar y sobre todo a fortalecer, y que finalmente él y muchos otros fuimos capaces de vencer al terrorismo. No cabe mayor homenaje que reconocerle a Luis Portero el enorme papel que como hombre de derecho le corresponde en la derrota de ETA. Que hubiera de hacerlo entregando su vida, sin lugar a dudas, es un hecho lamentable. Es en parte un sinsentido que luchar por lo que crees, pues al final reciba el pago que él tuvo. Han pasado 20 años del atentado contra la vida de Luis Portero en Granada, 20 años en los que día a día nos hemos ido asombrando de su calidez personal, los que no lo tuvimos la suerte de conocerlo personalmente como yo, pero no hay persona con la que hable que no me hable de su figura, no solamente del jurista, solamente de ese defensor de los derechos y deberes fundamentales que todos tenemos en una sociedad democrática, sino de su persona, de su cercanía. Yo creo que eso es lo que hace grande a los hombres y a las mujeres, el ser capaces de entender el momento en el que viven y el deber de contribuir a que todos seamos un poco más felices. Su cordura y su templanza nos hace muy necesaria, sobre todo en momentos como en los que nos encontramos. Hoy, 20 años después, esta sociedad se sigue enfrentando a muchos retos. Hoy no tenemos, afortunadamente, ya la amenaza terrorista, pero tenemos otros retos que sacar adelante entre todos. Hay que vivir en paz, sí, y hay que perdonar también, pero creemos que la memoria tiene que servirnos para recordar siempre a hombres de la talla de Luis, para que sigamos recordándole, aunque afortunadamente, como les decía, ETA ya no esté aquí. Son precisos actos como los que hoy se están celebrando y por eso quiero felicitar y dar las gracias a la Fundación y a Rosario por mantener viva esta llama que yo creo que es tan importante, repito, en un momento como este. Así que, sin lugar a dudas, el hecho de que hoy esté aquí representando al Gobierno de Andalucía no es ni más ni menos que el menor de los tributos que podemos rendir a un hombre tan grande. Sé que es tarde, son 20 años después, pero en nombre del Gobierno de Andalucía, nuestro más sentido pésame a todos los familiares, pero sobre todo nuestro mensaje de ánimo, de acompañamiento, porque tuvisteis la suerte de ser esposa, hijos y familiares de un, en este caso, permítanme, lo decía así, aunque no fuera, andaluz, de los que nos sentimos muy orgullosos de tener entre nuestra familia. Muchas gracias, muy buenas tardes y felicidades, Rosario, de nuevo, por organizar este acto. En primer lugar, quería pedir perdón por mi aparatosa caída. Les aconsejo a ustedes que nunca anden para atrás, porque yo he andado para atrás y he tropezado con una rampita y, claro, he dado el espectáculo. Ustedes perdonen. Excelentísimo señor consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, excelentísima señora fiscal superior de Andalucía, excelentísimo señor alcalde de Málaga. Me voy a quitar esto porque si no ustedes no se enteran bien.
excelentísimo señor magistrado del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, ilustrísima señora vicepresidenta de la Diputación de Málaga, ilustrísima señora presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, ilustrísimo señor fiscal de la Provincial de Málaga y excelentísimas e ilustrísimas, por si me olvido de alguien, autoridades. Queridos amigos, queridos familiares, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a la familia en un día tan señalado como este. Como presidenta de la Fundación Luis Portero García, me llena de orgullo y satisfacción la celebración de estos actos en los que se reconoce la memoria de mi marido, sobre todo en el 20º aniversario de su muerte. Decía ayer en Granada, durante la celebración de actos de homenaje que se le rindieron en el Ayuntamiento y en la Fiscalía Superior de Andalucía a mi marido, que todos morimos 2 veces en la vida. La primera cuando dejamos de respirar y la segunda cuando pronuncia nuestro nombre por última vez. En esta línea de pensamiento me recordaba a la fiscal superior, Ana Tárrago, cuando el otro día me decía, dice, mientras hablemos de Luis y se le recuerde, aquí seguirá siempre viva su huella. Pues bien, hoy viernes 9 de octubre del 2020 han transcurrido 20 años desde que 2 sicarios de ETA cegaron la vida de mi marido en la portería, en la entrada de nuestra casa. Luis Portero, lo sabéis ya todos, fue un jurista de reconocido prestigio que dedicó 33 años de su vida a la carrera fiscal y que fue siempre muy fiel a sus convicciones. Todo esto le granjeó adhesiones y, cómo no, también críticas. Tenía 59 años cuando fue cegada su vida y fue fiscal primero en Barcelona, luego en Málaga, luego en Canarias, donde fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Las Palmas, y luego en Granada, cuando fue nombrado fiscal del Tribunal Superior. Todo esto ocurre ya el 17 de julio de 1989. Ahí es cuando entra nuestra vida en Granada. También fue una persona que amaba la docencia. Él fue profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNED, en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Las Palmas, en la Universidad de Granada. Por donde iba queriendo dar clase porque amaba la docencia muchísimo. Era un hombre tranquilo, ya lo sabéis, aunque le gustaban mucho las bromas. Era pausado, era tremendamente metódico, era muy sereno y muy cordial en el trato y era, sobre todo, muy afable en las relaciones, pero con todo el mundo era igual. Fue una persona que tuvo una formación jurídica muy profunda y el hablar suyo era siempre pausado. En eso yo no me parezco nada a él. Soy tremendamente atropellada haciendo cosas y hablando. Hoy estoy haciendo un esfuerzo para hacerlo más despacio. Sobre todo, él se distinguió por ser un fiscal muy combativo. Su pensamiento era tremendamente liberal, inflexible con la corrupción y defensor de la independencia de la justicia. De hecho, esta tarde me van a perdonar ustedes que haga un pequeñito resumen de algo que me parece que todavía está vigente, aunque hace casi 30 años en que mi marido escribió un discurso para ingresar en la Real Academia Rafael de Jurisprudencia y Legislación de Granada, y creo que hoy sigue vigente, aunque no me gusta que esto, me gustaría que no estuviera vigente las palabras de Luis de aquel momento. Hoy vamos además a presentar el tercero de los libros editados por la Fundación Luis Portero García, que recoge toda la cobertura que la prensa canaria hizo de Luis durante nuestra feliz etapa de estancia en las islas. El libro se llama Luis Portero y la prensa canaria y recopila todos los artículos que se escribieron tras su toma de posesión allí como fiscal de la Audiencia Territorial. Recoge también la visita de los reyes de España a las islas, la visita del ministro de Justicia por aquel entonces para inaugurar los nuevos juzgados de Las Palmas, de Gran Canaria. Recoge también algunas investigaciones y juicios en los que intervino él como fiscal, conferencias en las que participó, entrevistas y toda la cobertura que los diarios de Canarias, Canarias 7 y La Provincia hicieron tras el atentado terrorista a mi marido el 9 de octubre de 2000.
También proyectaremos, ahora después, por primera vez, un documental que se llama El legado de Luis Portero. Hoy mismo lo vamos a colgar en el canal YouTube de la Fundación Luis Portero García. Pues bien, este legado, el legado de Luis Portero, es un trabajo de edición y de montaje de todo el material audiovisual que Canal Sur y otros medios han tenido la gentileza de ceder a la Fundación nuestra. Y ese legado va a recorrer algunos de los actos, de los juicios y de los eventos en los que participó Luis. Escucharemos la voz del propio Luis durante su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que fue en octubre de 1991. El discurso de Luis tenía como título La independencia en la justicia como principio y realidad. Ese discurso levantó ampollas entre aquellos que no dudaron en darse por aludidos, porque si no, no hubieran levantado ampollas, me imagino. Oiremos a Luis también en algunas entrevistas que le hicieron con motivo de ese discurso. La instauración de los juicios del jurado, los problemas que causó la movida juvenil en Granada, que luego derivaría en la aprobación de medios legislativos para conciliar el ocio con el descanso de los vecinos, la sensibilidad que tuvo hacia los menores. Al mismo tiempo, se recorrerá la cobertura mediática que hizo Canal Sur del asesinato de Luis Portero, la masiva manifestación que hubo en Granada el día 10 de octubre de 2000, la más grande de toda la historia de la ciudad, y parte de un documental que se hizo con una entrevista de Iñaki Arteta a parte de nuestra familia en octubre del año 2003. Y también recoge algunos de los homenajes que se tributaron a Luis en el año 2017. Del discurso que pronunció Luis en 1991, como ya he dicho antes, hace casi 30 años, sobre la independencia en la justicia, me gustaría recordar algunas cosas que lamentablemente sigue siendo hoy de plena aplicación a nuestra actualidad política y judicial. Y es que está claro que al poder político no le gusta que se hable de la justicia. Única esperanza frente a un poder que en demasiadas ocasiones actúa con prepotencia y con corrupción. Para Luis nunca ha existido un modelo conservador o socialista de la justicia. Para él, el único modelo que existía era el modelo constitucional. Pues bien, el hilo conductor del discurso del fiscal Portero desciende desde el ámbito de los principios al ámbito de las realidades, para comprobar cómo los hábitos sociales se encargan por sí solos de dificultar una justicia independiente. Primera realidad, la presión de la estructura social. Vivimos en un mundo en el que el abogado, el fiscal o el juez se sienten atenazados en su discurrir profesional por el juicio de valor que socialmente ha de verificarse de sus actos. Se ha creado una conciencia social de comodidad que se inhibe de problemas y que alcanza a los propios servidores de la ley y del orden público, junto a otra conciencia de impunidad del delincuente y de desprotección del policía. Y así renace, como así escribía Luis una vez más, la figura del pícaro. El pícaro que sortea fácilmente a una justicia que no puede ser independiente si no es eficaz. Acción de jueces, fiscales, secretarios y demás personal judicial que no funcionan debidamente, también los turnos de acceso de juristas de reconocido prestigio. Y él pensaba también que iban perdiendo calidad las oposiciones a la judicatura. Por no hablar también del excesivo volumen de trabajo de nuestros juzgados, de la recurrente petición y necesidad de más jueces y juzgados, o del formalismo y de la falta de agilidad de casi todos los procedimientos, a pesar de las buenas intenciones con las que se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y termina el fiscal Portero. ¿De qué sirven entonces tantas proclamaciones de independencia si no existen medios para que resplandezca en toda su intensidad? Es tanto como parafrasear en el sentido de que todo es para los jueces, pero sin los jueces. Y cuando la justicia funciona plena independientemente, si su actuación no gusta al poder, enseguida se hace uso del derecho de gracia con no poca prodigalidad, a veces con cierto descaro, como ha sucedido en multitud de indultos. ¿Eso es respetar la independencia?, se preguntaba él.
A modo de conclusión, decía el fiscal Portero, que está claro que al poder no le gusta que se hable mucho de la justicia y si no puede destituirles por razones de independencia, inamovilidad o disciplinariamente, se puede usar la vía indirecta de no promocionar, no confirmar o arrumbar una carrera. Pero siempre, él pensaba, queda la independencia interna y sentida que se alimenta a diario en una viva preocupación por el respeto de los derechos humanos y un decidido rechazo de sus violaciones. Termino ya. El tiempo vuela. Han transcurrido 20 años, nada menos, desde que Luis fue abatido en la entrada de nuestra casa de Granada. Muchos de los que pertenecen a generaciones más jóvenes no saben casi nada de la sanguinaria historia de terror que ETA ha significado para España. Y hoy, paradojas de la vida, en medio de la peor crisis institucional, económica, social y sanitaria de la historia, el actual Gobierno de España ejerce el poder en nuestro país con el apoyo del comunismo, de los separatistas y de los filoterroristas de Bildu, que quieren acabar con el mayor periodo de reconciliación, de concordia y de progreso que nos ha dado el modelo constitucional del que nos dotamos los españoles durante la transición. ETA ya no mata, por ahora, pero está en juego el presente y el futuro de nuestro país y, sobre todo, la dignidad de quienes hemos sufrido el zarpazo del terrorismo, lo que exige que el adecuado final de la lacra terrorista se escriba con verdad, con memoria, con dignidad y con justicia. Eso es lo que reza como pilares básicos en una ley que se aprobó en el año 2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, pero que hoy por hoy se están vulnerando esos pilares. No podemos perder de vista la única batalla que queda por librar entre los demócratas y los sectores más radicales del nacionalismo vasco. Esta batalla consiste en relatar correctamente la auténtica historia de la sangrienta trayectoria de ETA y que toda la sociedad española y la comunidad internacional deben de conocer, porque no contar la verdad es justificar el terrorismo. En España nunca ha existido conflicto alguno con ETA, solo han existido asesinatos. Por ello debemos hacer todo lo posible para sepultar el falso relato que continuamente están transmitiendo los herederos de ETA, los herederos políticos, que son Bildu y algunos sectores también del nacionalismo vasco. La verdad es que ETA fue una organización terrorista y mafiosa de asesinos a sueldo, que asesinó entre el año 1959 y 2011 a cerca de 900 policías, guardias civiles, militares, jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras muchas personas de la sociedad civil española y a lo largo de toda la historia de ella. ETA además hirió a miles de personas, secuestró y extorsionó a centenares y sobre todo sembró el pánico, el horror y la tristeza en toda la geografía española y en parte de la geografía francesa. Y todo esto con la connivencia política del nacionalismo vasco y del brazo político de los terroristas, hoy Bildu, que siempre han actuado de manera desleal e hipócrita con el solo propósito de dividir y de lograr la ansiada segregación de Navarra y del País Vasco de la unidad territorial española. La escuela de criminales, así llamaba José María Calleja a ETA, escuela de criminales, realmente era eso. El mensaje de Luis está claro, las dificultades en la vida están hechas para superarlas y no para dejarse superar por ellas. El hombre no se hace entre blanduras, sino bregando con la dificultad. La adversidad puede ser un bien para todos si nos hace entrar en nosotros mismos y si contribuye a hacernos a nosotros más humildes y mejores personas. Al mundo no lo cambian quienes lo critican, sino los que actúan sobre él, los que trabajan por él, los que se esfuerzan en volcar en él su generosidad, su entusiasmo, su entrega, su sacrificio. Solo hay un camino para que desaparezca la maldad y la injusticia del mundo: el amor. El amor es la bondad espiritual, es la esencia de la verdadera belleza. Por eso acierta Rabindranath Tagore cuando escribe en sus versos: yo dormía y soñé el que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Y al servir comprendí que el servicio era alegría. Muchas gracias.